El tema que se va a trabajar el día de hoy es masa equivalente. Cuando nos referimos a masa equivalente en química, vamos a trabajar directamente con dos factores principales. Uno que es adimensional y otro que es una propiedad intensiva, o sea que solamente algunos los tienen, ¿sí? Se determina lo siguiente, que para poder hallar la masa equivalente de cualquier compuesto químico o elemento químico, se obtiene con esta formulita de aquí, que es masa equivalente es igual a la masa molecular sobre el parámetro de carga. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de estos respectivamente? Cuando hablamos de masa molecular, es la suma de todos los elementos o átomos que lo conforman, ¿no? Es la suma de la masa atómica de un compuesto. Y cuando hablamos de parámetro de carga, va a depender al compuesto que se está trabajando. Si es un óxido, un ácido, un hidrácido o un sal. En caso que sea un óxido, es cuando está el elemento y el oxígeno. Por lo tanto, se va a buscar cuántos átomos de oxígeno tiene en este compuesto y multiplicarlo por 2. Cuando hablamos de un ácido es el elemento y el hidrógeno, entonces vamos a ver cuánto es el número de hidrógenos nada más. Cuando hablamos de un hidrácido es cuando encontramos la unión de oxígeno y hidrógeno, ¿no? Vamos a ver cuántos de estos hay y ese vendría a ser el parámetro de carga. En el caso de una sal, me viene a ser como la combinación de un metal y un no metal. Entonces aquí vamos a encontrar también a un oxígeno, ya vamos a encontrar los oxígenos. Entonces es por eso que cómo reconocerlo es cuando no está directamente conectado el elemento con el oxígeno, sino va a haber otro elemento que va a estar como intermedio, ¿ya? Entonces vamos a verlo en la práctica. Y el valor que se va a hacer el parámetro de carga va a ser el valor de carga del cation, no la carga que tiene. Muy bien. Vamos a entrar al marco teórico. Cuando hablamos de masa equivalente, es una masa de combinación química de un elemento compuesto y se define con aquella cantidad de sustancia que se combina o desplaza con una parte de masa de hidrógeno, 8 partes de masa de oxígeno o 35.5 partes de masa de cloro, ¿no? O sea, es como cuánto se debe combinar para poder obtener un compuesto, ¿ya? De un tanto compuesto, y eso también es aplicable para los elementos químicos, ¿ya? Como se mencionan las características, la masa equivalente es adimensional, ¿ya? Y la masa equivalente también es una propiedad intensiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hallar la masa equivalente, pues, de un elemento químico? Cuando queremos hallar de un elemento químico, o sea, solamente de un elemento en específico, no de un compuesto, se tiene que buscar la masa atómica del elemento sobre la valencia, es decir, sobre en cuanto, cuál es su estado de oxidación, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dice, determine la masa equivalente del cobre, ¿no? En este siguiente compuesto. Listo. Solamente nos está pidiendo de quién, de un elemento, solamente de quién, del cobre. Entonces, acá tenemos que en esta solución o en este compuesto, el estado de oxidación del cobre está trabajando con +1. Ese va a ser la valencia. Y la parte de la masa atómica, pues es cuánto es la masa del cobre, que viene a ser 63,5. Entonces, 63,5 sobre la valencia, que es +1, ¿no? Y que el resultado viene a ser igual a 63,5. Eso sucede cuando te piden solamente de un elemento. Pero ya cuando te piden de un compuesto químico ya es diferente. Aquí sí vamos a utilizar esa tablita que nos dieron al inicio en el esquema, ¿no? Este de aquí, cuando es un óxido, un ácido, un hidróxido o una sal, ¿ya? Entonces, acá nos están dando también un cuadrito en el cual nosotros vamos a resolver. Esto de aquí vamos a aprender a resolverlo en los problemas planteados que vamos a tener ahorita, ¿ya? Les voy a explicar. Y este de aquí, pues, es el equivalente gramo. Y cuando hablamos del equivalente gramo, es a cuánto de la masa, según la masa que tenga el elemento y según cuántas unidades de este elemento haya, la masa se va a duplicar, triplicar, dependiendo de cuántos elementos hay. Por ejemplo, acá dice, un equivalente gramo, ¿no? Un equivalente gramo de calcio es igual a 20 gramos. 20 gramos, recordemos que es la masa de nuestro calcio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto habrá en 5 equivalentes gramos de calcio? Allá. Si en 1 hay 20, entonces en 5 habría 100, ¿ya? Solamente es eso, multiplicar nada más. Este de aquí es la masa que tiene, ¿no? Nuestro elemento.
Y simplemente si nos piden 5, 3 o 4, pues simplemente es lo que se le multiplica. Por ejemplo acá, un equivalente gramo del hidróxido de sodio es igual a 40 gramos. ¿Cuánto habrá en 3 equivalentes gramos del hidróxido de sodio? ¿Cuánto sería? Sería, si en uno hay 40, 40 por 3 sería 120 gramos, nada más. Ahora vamos a comprender cómo podemos desarrollar este cuadrito. Miren, acá vamos a tener los problemas resueltos. Ya en la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es el equivalente gramo del óxido de calcio en este caso? Esto ya viene, ya no está pidiendo de un elemento, sino está pidiendo de todo el compuesto, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a utilizar justamente la fórmula que nos dio, ¿no? A un inicio, que es la masa atómica, ¿ya? De la sustancia sobre lo que nos dice de acuerdo al, acá está, ¿ves? Sobre el parámetro numérico, ¿no? Acá esa fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Porque no estamos hablando sobre respecto a un compuesto, estamos trabajando sobre un compuesto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de un compuesto, vamos a hacer la masa molar del compuesto o la masa atómica del compuesto sobre el parámetro numérico. El parámetro numérico es muy importante porque dependiendo al compuesto que estamos trabajando, va a haber una forma en la cual podemos medir ese parámetro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí nos está dando que tenemos, primero vamos a hallar lo que es la masa atómica, ¿no? ¿Cómo se llama la masa atómica? Solamente es la suma de las masas. En el caso del calcio, ¿cuánto tenemos? 40. En el caso del oxígeno, ¿cuántos son? 16. Entonces sería 40 más 16 es igual a 56. Esa viene a ser nuestra masa atómica. Ahora, ¿por qué hemos puesto el parámetro numérico en 2? Veamos. Nos dice, acá tenemos al óxido de calcio, ¿cierto? Muy bien. Nos dice que cuando es un óxido, es decir, cuando está el elemento, cualquier elemento más el oxígeno, ¿qué sucede? El número de oxígenos va a ser multiplicado por 2, ¿cierto? ¿Cuántos oxígenos hay en el compuesto? Vamos a multiplicarlo por 2. Muy bien. Entonces, si vemos en el problema, tenemos ¿cuántos oxígenos? Un oxígeno. Muy bien, un oxígeno. Y ese oxígeno multiplicado por 2 sería 2. Entonces la respuesta vendría a ser 56 sobre 2, que es igual a 28, dando como respuesta la C. Muy bien, lo mismo es lo que vamos a hacer en esta parte de aquí, en el cuadrito de aquí. Aquí ya nos están dando ya el parámetro ya. Numérico, acá está. En todos casos nos están dando. Entonces solamente lo que tenemos que hacer nosotros es sumar la masa de nuestros compuestos y dividirlo entre esto. Por ejemplo, aquí el magnesio, su masa molecular es 24,3. Ahora vamos a notarlo ya un ratito. Listo. Muy bien, aquí es 24,3. Listo. Ahora eso vamos a sumar a la masa del oxígeno que viene a ser igual a 16. Listo. Entonces esto va a ser igual. A ver. Esto va a ser igual a, entonces sumamos, ¿no? Sería 6, 10, 40, ¿no? 40,3. Muy bien, este vendría a ser, ¿qué? Nuestra masa atómica, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta masa atómica va a ser dividida, ¿no? Para poder hacer con la fórmula, pues, ¿no? Que nos han dado. A ver. Listo, para poder realizar la fórmula. A ver, se ha movido. Ya. Sería igual a 24,3, que es la masa del magnesio, más 16, que es la masa del oxígeno, es igual a 40,3. Todo esto para poder hallar, para poder completar, ¿no? Esto dividido entre 1. ¿Por qué 1? Porque justamente este es está junto con un oxígeno, ¿cierto? Es un óxido, muy bien. Entonces, si es un óxido, ¿qué sucede? Solamente contamos con el valor del oxígeno, ¿no? Muy bien. ¿Y qué cosa sucede aquí con el oxígeno? Se tiene que multiplicar por
2. Muy bien. Entonces sería por 2. Entonces acá sería 40,3 sobre 2. Ahora, cuando tenemos así, cuando llevamos de las masas, podemos tomar en cuenta tanto el número decimal como también podemos tomar solamente números enteros para que no haya ninguna complicación al momento de dividir. En este caso de aquí tenemos 40,3, pero como sabemos, para poder redondearlo y para poder hacer la división, no llegamos a 40. Sería 40 entre 2, ¿cierto? Entonces, en el resultado tendríamos, ¿cuánto? 20. La respuesta de este sería, el equilibrio de la masa sería 20. Muy bien, y así tenemos que trabajar en cada uno de los pasos. Listo, ese sería el ejemplo, ¿no? A ver, listo. Y eso vendría a ser. Y aquí tenemos pues un tercer ejemplo en el cual podemos ver el mismo procedimiento, ¿no? Aplicamos la fórmula, hallamos la masa. Aquí ya es un poquito más laborioso porque vemos que no solamente hay uno de cada elemento, ¿no? Sino hay más. Por ejemplo, en el aluminio es más de 27, del azufre 32 y del oxígeno 16. Pero vemos que en el caso del aluminio hay 2, en el caso del azufre tenemos 3, este de aquí entra a multiplicar, son 3, y el de oxígeno sería 4 por, 3 por 4, 12, ¿no? La suma de todo eso nos da un promedio de 342, que sería la masa atómica de todo este compuesto, se va en la parte de arriba. En la parte de abajo, que es el número que se está ubicando del primer compuesto, en este caso, como vemos, no vendría a ser un ácido, ya que nuestro oxígeno no está directamente en contacto con el elemento, ¿no? Sino vendría a ser lo que es la cuarta categoría, esta de aquí, que vendría a ser una sal, ¿no? Vemos esta situación, no es un óxido. Un óxido es el elemento y el oxígeno. Aquí ya no ve. Si podemos visualizarlo. Muy bien. Entonces, generalmente la unión de un metal con un no metal, ¿no? Cuando hablamos de sales. Muy bien. Entonces, aquí también encontramos la misma situación. Entonces, aquí el que va a indicar cuál va a ser su carga va a ser su estado de oxidación, ¿no? Como que podemos visualizar, ¿ver? Con la carga del cation en este caso. En este caso es 1 y en este caso es 6, ¿ya? Entonces, en el caso que tenemos de abajo, es similar, ¿cierto? ¿Ves? Es igual. ¿Ves? 6, ¿ves? El cation. Muy bien. A ver. Entonces, siendo 6, sería 342 entre 6, es igual a 57, y ya está ya. Pues, chicos, eso sería todo con respecto a la parte teórica.